En la turbulenta historia de España, pocos nombres resuenan con tanta discreción y peso como el de María Cristina de Habsburgo. Una reina que, en uno de los momentos más oscuros de la monarquía, se convirtió en el pilar que sostuvo a un imperio al borde del abismo. Era 1885, y la inesperada muerte de Alfonso XII dejaba un reino sumido en el luto, sin un heredero claro en el trono y con una España dividida políticamente. En ese contexto, una mujer extranjera, educada en las cortes austrohúngaras y conocida por su carácter reservado, asumió un desafío monumental: liderar la nación como regente en nombre de su hijo aún no nacido. María Cristina no solo enfrentó la inestabilidad política y las tensiones sociales, sino que también tuvo que ganarse la confianza de un país que la veía como una figura distante. Sin embargo, con inteligencia, diplomacia y una inquebrantable determinación, logró mantener la corona y consolidar la monarquía en un momento de extrema vulnerabilidad. Esta es la historia de una reina que, aunque olvidada por muchos, salvó la corona española y aseguró su continuidad en tiempos de incertidumbre. Tras la inesperada muerte de Alfonso XII en 1885, España quedó sumida en la incertidumbre. Su sucesor, Alfonso XIII, aún no había nacido, y el futuro de la corona dependía de una mujer extranjera, María Cristina de Habsburgo. Con apenas 27 años, asumió el desafío monumental de liderar una nación dividida y en crisis. Como regente, María Cristina gobernó en nombre de su hijo durante 17 años, un periodo marcado por tensiones políticas, económicas y sociales. Bajo su liderazgo, la monarquía sobrevivió gracias a su habilidad para navegar entre los extremos políticos de la época. La alternancia pactada entre liberales y conservadores, conocida como el sistema de la Restauración, fue una de sus estrategias clave para mantener la estabilidad y evitar nuevas guerras civiles. Su principal aliado político fue Cánovas del Castillo, quien jugó un papel crucial en la consolidación del régimen. María Cristina entendió la importancia de delegar, pero nunca fue una figura pasiva. Supervisó personalmente decisiones clave, resolviendo conflictos internos y asegurándose de que el aparato administrativo del reino funcionara con eficiencia. A su lado, Práxedes Mateo Sagasta también desempeñó un rol fundamental, aportando equilibrio desde el bloque liberal. Sin embargo, los desafíos eran constantes. Las tensiones con los movimientos republicanos y carlistas amenazaban con desestabilizar el reino. Además, las crecientes demandas regionalistas en Cataluña y el País Vasco complicaban aún más la situación política. A pesar de estas dificultades, María Cristina mantuvo una postura firme, utilizando tanto la diplomacia como el pragmatismo para contener los conflictos. También fue hábil en ganarse el apoyo de sectores de la burguesía, que veían en su regencia un símbolo de moderación y continuidad. Además de su rol político, María Cristina tuvo que desempeñar su papel más importante: preparar a su hijo para reinar. Alfonso XIII fue educado bajo la estricta supervisión de su madre, quien le inculcó valores de responsabilidad, deber y resiliencia. María Cristina se aseguró de que Alfonso estuviera rodeado de tutores y consejeros experimentados, que lo formaron no solo en asuntos de Estado, sino también en las complejidades de la diplomacia internacional. Los levantamientos campesinos, las crisis económicas y la presión internacional, especialmente durante el conflicto por las últimas colonias españolas, fueron algunos de los episodios más críticos de su regencia. La pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico en 1898 marcó el inicio de una nueva era para España, y aunque fue un golpe devastador, María Cristina logró preservar la integridad de la monarquía en tiempos de profunda desmoralización. Con inteligencia, moderación y una firme determinación, María Cristina de Habsburgo no solo sostuvo un imperio tambaleante, sino que también dejó un legado de estabilidad que permitió a su hijo asumir el trono en un país todavía unido. Más allá de su papel político, María Cristina de Habsburgo también dejó una huella profunda en la cultura y la espiritualidad de España. Su formación austrohúngara y su ferviente catolicismo la convirtieron en una promotora del arte, la educación y la religión como pilares fundamentales de la sociedad española. Durante su regencia, María Cristina impulsó iniciativas culturales que fortalecieron el legado artístico del país.
Aunque gobernaba en un periodo de dificultades económicas, apoyó la restauración y construcción de edificios emblemáticos, promoviendo el estilo arquitectónico historicista que caracterizó la época. María Cristina también fomentó la publicación de libros y manuscritos que promovían el conocimiento y la fe. Apoyó la creación de instituciones educativas que buscaban expandir el acceso a la educación básica, especialmente en áreas rurales donde el analfabetismo seguía existiendo. En el ámbito religioso, su influencia fue clave en la consolidación del catolicismo como base de la identidad nacional. María Cristina no solo respaldó la presencia de la Iglesia Católica en la vida pública, sino que también trabajó para fortalecer la educación religiosa entre las nuevas generaciones. Sin embargo, su relación con la Iglesia Católica iba más allá del simbolismo. Como ferviente devota, María Cristina promovió las enseñanzas del Concilio de Trento y la Contrarreforma, asegurándose de que la moralidad cristiana permite todos los aspectos de la vida en España. Esto fue especialmente importante en un contexto donde los conflictos ideológicos, como el auge de ideas republicanas y socialistas, comenzaban a cuestionar el papel de la religión en la sociedad. La influencia de María Cristina también se reflejó en su apoyo al arte sacro. Muchas de las iglesias de la época se adornaron con pinturas y esculturas que reforzaban el mensaje de unidad y fe. Estos proyectos no solo embellecieron el país, sino que también dieron trabajo a artistas que buscaban sobrevivir en tiempos de incertidumbre económica. Además, como madre, María Cristina se esforzó por inculcar en Alfonso XIII los valores del catolicismo y una educación integral. Desde temprana edad, el joven rey estuvo expuesto a los principios religiosos que su madre consideraba esenciales para gobernar con justicia y moralidad. A pesar de sus contribuciones, algunos críticos de la época cuestionaron su enfoque conservador, argumentando que su apego a las tradiciones religiosas dificultó el avance de ideas más progresistas. Sin embargo, para María Cristina, el catolicismo era más que una creencia personal, era la base sobre la cual debía sostenerse el imperio. Su influencia cultural y religiosa también tuvo un impacto en la vida cotidiana de los españoles. Desde las procesiones que unían comunidades hasta las reformas educativas que llevaron los valores cristianos a las aulas, María Cristina buscó reforzar una identidad nacional cohesionada. Más allá de su regencia, María Cristina de Habsburgo dejó un legado cultural y espiritual que moldeó a España durante generaciones. Su papel como promotora del arte y defensora de la fe no solo fortaleció la identidad del país, sino que también subrayó su compromiso con un futuro enraizado en los valores de unidad y devoción. María Cristina de Habsburgo no solo mantuvo la estabilidad del reino durante las ausencias de su esposo y la minoría de edad de su hijo, sino que también dejó un legado político que marcó la historia de España. Su regencia fue un tiempo de desafíos extraordinarios que pusieron a prueba la capacidad de la monarquía para adaptarse y sobrevivir. Uno de sus logros más destacados fue la consolidación del sistema político de la Restauración. Este modelo, basado en la alternancia pacífica entre liberales y conservadores, fue clave para mantener un equilibrio en una sociedad marcada por profundas divisiones. Aunque no fue una solución perfecta, permitió evitar golpes de Estado y guerras civiles en un periodo de gran inestabilidad en Europa. Bajo su regencia, España logró mantenerse como una monarquía constitucional, respetando las bases del sistema parlamentario mientras fortalecía la figura del monarca. Este equilibrio fue posible gracias a la habilidad de María Cristina para navegar entre las tensiones políticas, apoyándose en líderes como Cánovas del Castillo y Sagasta, quienes marcaron el rumbo del país durante su mandato. Sin embargo, su regencia no estuvo exenta de críticas. Las tensiones sociales seguían latentes, con una creciente brecha entre las élites y las clases populares. Los movimientos obreros comenzaban a ganar fuerza, inspirados por ideologías anarquistas y socialistas que desafiaban el orden establecido. Aunque María Cristina intentó mantener la paz, muchas reformas quedaron pendientes, lo que generó descontento en algunos sectores. En el ámbito internacional, su regencia enfrentó uno de los mayores golpes para la historia de España, la pérdida de las últimas colonias en América y Asia tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898.
La derrota no solo significó el fin del imperio ultramarino, sino también un golpe a la moral nacional y a la posición de España como potencia global. Este evento, conocido como el desastre del 98 minutos, marcó el inicio de un periodo de introspección para España. Aunque María Cristina no fue directamente responsable, muchos historiadores han señalado que su regencia careció de medidas preventivas para modernizar el ejército y la economía, factores clave en la derrota. Sin embargo, la regencia de María Cristina también tuvo sus puntos fuertes. A nivel interno, su liderazgo evitó que el colapso se extendiera al sistema político. En un tiempo donde muchas monarquías europeas enfrentaban la revolución y el cambio, María Cristina logró que España mantuviera una continuidad institucional que facilitó la transición al reinado de Alfonso XIII. Como madre, su influencia fue notable en la preparación de Alfonso XIII. Aunque dejó que él asumiera sus propias decisiones al alcanzar la mayoría de edad, María Cristina continuó siendo una figura clave en la corte, ofreciendo consejo y estabilidad en momentos difíciles. Su relación cercana con Alfonso permitió que el joven monarca iniciara su reinado con una base sólida, aunque los retos para el futuro serían significativos. Si te gusta el contenido que estás viendo, no olvides suscribirte y darle al like. El legado político de María Cristina de Habsburgo es complejo. Fue una líder que gobernó en tiempos adversos, enfrentando desafíos internos y externos que pusieron a prueba la capacidad de la monarquía para adaptarse. A pesar de las críticas, su regencia consolidó un sistema político que permitió a España mantener su identidad y estabilidad durante un periodo de transición crucial. María Cristina de Habsburgo fue una mujer que gobernó en las sombras, pero cuyo liderazgo fue clave para la supervivencia de la monarquía española en uno de los momentos más críticos de su historia. Sin embargo, su nombre rara vez aparece entre las figuras más recordadas de la historia de España. A lo largo de su regencia, María Cristina enfrentó desafíos monumentales: la incertidumbre tras la muerte de Alfonso XII, la presión política de un país dividido, y la pérdida de las últimas colonias españolas en 1898. Pero, a pesar de las adversidades, supo mantener la estabilidad de un reino que fácilmente podría haber sucumbido al caos. Su liderazgo fue discreto, pero efectivo. Supo equilibrar los intereses de liberales y conservadores en un sistema político frágil, y logró preservar la legitimidad de la monarquía en un contexto de tensiones sociales y económicas crecientes. María Cristina demostró que el poder no siempre necesita ser ostentoso para ser efectivo. Sin embargo, su papel no estuvo exento de críticas. Algunos señalaron su enfoque conservador como un freno para el progreso, mientras que otros la culparon por no haber modernizado el ejército y las instituciones en un momento crucial para el futuro de España. Estas críticas, aunque válidas, no logran opacar la relevancia de su legado. Más allá de la política, María Cristina también fue una madre devota. Su influencia en la formación de Alfonso XIII marcó el carácter del joven rey, quien asumió el trono con una preparación sólida, gracias en gran parte a los valores inculcados por su madre. Hoy, la figura de María Cristina de Habsburgo sigue siendo una de las más infravaloradas de la historia de España. Pero su papel como regente fue fundamental para mantener la continuidad dinástica y la estabilidad institucional en un periodo de profunda incertidumbre. María Cristina fue mucho más que una regente, fue el pilar de una monarquía que, sin su liderazgo, podría haber desaparecido. Su historia nos recuerda que, incluso en las sombras, el liderazgo y la resiliencia pueden cambiar el destino de un reino. María Cristina de Habsburgo fue una figura esencial en la historia de España, aunque a menudo relegada al olvido. Gobernó en un tiempo de incertidumbre, enfrentando desafíos que pocos podrían haber manejado. Desde la muerte de Alfonso XII hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII, su regencia fue el puente que mantuvo a la monarquía española unida en uno de sus momentos más críticos. Con inteligencia, diplomacia y una firme determinación, María Cristina consolidó un sistema político que permitió la estabilidad institucional y preparó el camino para el reinado de su hijo.
Su legado no solo está en los documentos que firmó o en las decisiones que tomó, sino en la resiliencia con la que lideró un imperio en declive, enfrentando pérdidas irreparables como el desastre del 98. Sin embargo, su historia también es un recordatorio de cómo muchas mujeres en la historia han gobernado desde las sombras, sin recibir el reconocimiento que merecen. Hoy, al recordar a María Cristina de Habsburgo, rendimos homenaje a una reina que, con su liderazgo silencioso pero efectivo, salvó la corona y dejó una huella imborrable en la historia de España.